Gracias porque estamos expectantes de lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por alimentar nuestro espíritu para poder ser cada día más fortalecida, Señor, y que nuestra mente pueda pensar como tú piensas, porque tu palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor, y que nuestra boca pueda hablar tus palabras, Señor. Gracias por este tiempo, te bendecimos, que tu Espíritu Santo pueda guiar, Señor, cada cosa, cada palabra en ese momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el capítulo 8. Lo que expresa su boca demuestra que eres salvo. Ahora vamos a explicar este título porque de repente no se entiende mucho, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos salvos, quiere decir que nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ¿es cierto? Al aceptar a Jesús, como dice Romanos, ¿no? Que confesamos, creemos con el corazón y confesamos con la boca que Jesús es nuestro Señor, y eso nos hace ser salvos, ¿cierto? ¿Qué significa? La salvación significa que nosotros, cuando muramos físicamente, vamos a ir al cielo de frente a la presencia de Dios, sin stop. No hay ninguna parada previa. De frente a la presencia de Dios, para la eternidad vamos a estar con Él. ¿Por qué? ¿Porque yo he hecho buenas obras? No. Por el sacrificio de Jesús. Porque cuando yo he sido salvo y he hecho la oración y he dicho, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Porque yo creo que tú has muerto en esa cruz para salvarme a mí. Tú has tomado mi lugar. Y gracias, Señor, porque yo recibo esa salvación, que es un regalo, porque es gratuito. Yo no hice nada para merecerlo. Hiciste tú el sacrificio por mí. Eso significa que nosotros somos salvos, ¿no es cierto? Vamos a vivir una vida para siempre con Dios. Pero ¿qué hay de nuestra vida aquí en la tierra? Porque vamos a vivir los años que Dios ha determinado, ¿no? 80, 70, 60, qué sé yo. Solo Dios sabe los días que vamos a vivir. Dice que está escrito en su libro ya, ¿no? ¿Cuántos días vamos a vivir nosotros? Entonces por eso que tenemos que estar en paz. No debemos de tener miedo a la muerte. La muerte para nosotros es en realidad ganancia, porque vamos a estar siempre con Él. Y Él ya sabe cuántos días vamos a vivir. Obviamente nosotros tenemos que cuidarnos para no apresurar el tiempo, ¿no es cierto?, de Dios, ¿ok? Porque Él ya ha determinado, pero no podemos apresurar el tiempo. Él ha determinado cuánto tiempo vamos a estar acá en la tierra, con muchos propósitos, ¿no? Y vivir nuestra vida con ese enfoque, que he venido a la tierra con propósitos. Dios me ha traído con varios propósitos. Y vamos a ir descubriéndolo y los vamos descubriendo conforme va creciendo también nuestra vida espiritual. Entonces, ser salvo, ya entendí, tengo a Jesús en mi corazón, voy a ir al cielo, a la presencia de Dios cuando yo muera físicamente, pero uno tiene que ser, un árbol da un tipo de fruto, ¿correcto? Si yo soy salvo, soy salva, y estoy viviendo en la tierra, mi vida y mi boca tienen que estar en una coherencia, ¿correcto? Si yo soy cuando yo soy salva, soy hija de Dios, ¿correcto? La Biblia dice en Juan que a todos los que le recibieron, o sea, a Jesús, ¿no? Todos los que recibieron a Jesús, Dios les dio la potestad, o el poder, también dice, de ser hechos hijos, en este caso, hijas de Dios. Es cierto, así dice Juan en el capítulo 1. Y eso nos hace entender también una cosa. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios, como dice Juan, es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. ¿Ok? Y si yo soy hija de Dios, me voy a parecer a mi papá, ¿sí o no? Entonces, mi boca tiene que hablar como mi papá hablaría. Entonces, de eso se refiere este capítulo. Que lo que expresa en su boca demuestre que eres salvo. En otras palabras, que demuestre quién es tu papi. ¿Quién es tu papá? ¿No? Esa hija se parece mucho a su papá. ¡Bien! Papá celestial. ¿Ok? Porque Él es perfecto. Amamos a nuestros padres terrenales, sí, pero no son perfectos. Entonces nosotros nos parecemos y cada día más a nuestro papá celestial, que es perfecto. Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, está escribiendo Pablo, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor
y temblor. Vamos a hablar un poco de este versículo que puede interpretarse de una manera también a veces un poco diferente, ¿no? Está escribiendo Pablo y Timoteo a la iglesia de Filipo, ¿no es cierto? Porque Filipenses, la carta a los Filipenses fue escrita a la iglesia de Filipo, era una iglesia, ¿no? Filipo era una ciudad. Entonces ellos les escriben y dicen, si ustedes se ocupan, o sea, si están interesados en cuidar su salvación, cuando yo estoy presente, aún más cuando yo estoy ausente. ¿Por qué? Porque de una cierta manera Pablo era una influencia constante. Es como que yo esté siempre escuchando la palabra de una persona que me comparte la palabra y de pronto esa persona ya no está. Entonces estoy con más dificultad porque no estoy recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, a mayor razón, tengo que comprometerme más con cualquier herramienta que pueda tener, yendo más a la iglesia, otros estudios, en fin, cada uno con las propias herramientas que puede tener para seguir avanzando en nuestro camino. Entonces, ¿pero qué significa? Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. La palabra temor acá no es miedo, ¿no? Habla con respeto, con compromiso, eso se refiere, con temor. Y temblor tampoco significa miedo, ¿ok? Porque acá parece que, tengan miedo porque de repente la van a perder la salvación. La salvación no se puede perder porque yo no la obtuve. ¿Me dejo entender? Yo no la obtuve, la obtuvo Jesús para mí. Entonces yo no la puedo perder porque Jesús la obtuvo. Obviamente mi vida tiene que ir siendo en este proceso cada día más coherente, que yo soy una persona que ha sido salvada por Jesucristo. ¿Ok? Pero ¿qué significa acá? Que la cuide. ¿Que la cuide en qué sentido? No porque la voy a perder, que la cuide para que yo sea el reflejo de esa salvación. ¿Me dejo entender? De que yo refleje que soy una hija de Dios. Entonces, significa también que nuestro caminar, o sea, nuestro día a día, sea de acuerdo a lo que realmente somos. En ese sentido, que cuidemos nuestra salvación. También significa que tenemos que desarrollar cada día más la humildad en nuestra vida. ¿Qué es ser humilde? No es ser pobre. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Porque a veces se ha entendido la palabra humilde, esa persona es bien humilde, dice, y esa persona es pobre. No. Humildad significa reconocer nuestros errores. Reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Entonces, necesitamos reconocer nuestros errores para poder cambiar. Cuando nosotros desarrollamos cada día más la humildad y reconocemos nuestros errores, también es una parte del carácter de Jesús. Y entonces estamos reflejando quién es nuestro papá, quién es nuestro Salvador. Cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿quién viene exaltado? ¿Quién viene glorificado? Jesucristo. Porque sabemos de que nosotros no podemos cambiar, sino hemos cambiado y lo que hemos logrado hacer hasta ahora es con la ayuda de Él. Entonces viene exaltado Jesús, porque yo digo, si yo soy la que soy ahora, es porque Jesús me ha dado la fuerza para ser esta persona, porque Él me ha transformado con su amor. Vamos al punto número 1. Cultive la semilla. Cultive la semilla. Gálatas 3:16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver quién es la semilla. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En Gálatas la palabra nos está diciendo que la simiente, la semilla es Cristo. ¿Ok? Cristo es la semilla. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si Cristo es la semilla y ha sido plantada,
en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿correcto? El Espíritu Santo es el que vive dentro de nosotros. Entonces, la semilla que es Cristo ha sido plantada en nosotros, ¿correcto? En nuestro espíritu. Ok. La pregunta que yo les quiero hacer: ¿quién cultivará, regará y cuidará la semilla? La palabra de Dios. ¿Quién va a ser? Nosotros. Correcto, nosotros. La semilla está dada, ya está plantada. Una semilla maravillosa, incorruptible, perfecta, está plantada dentro de ti y de mí. Pero ¿quién la regará, la cultivará, la cuidará para que se vuelva un árbol frondoso, fuerte? Somos nosotras. Somos nosotras. Eso es muy importante que entendamos. O sea, Jesús no nos ha dejado, bueno, pues ahora tienen que ser como yo he vivido en la tierra, y ahí escuchen, vean, ya ven cómo se las arregla. No. Él ha puesto su semilla en nosotros. Y ahí está la base perfecta de la cual nosotros podemos comenzar. Por eso es que es importante recibir a Jesús, aceptar a Jesús en tu corazón, para que esa semilla sea plantada. Por eso es que vemos muchas veces que no hay cambio. Las personas a veces van a las iglesias todo el tiempo, pero no escuchan nunca la palabra. No han recibido a Jesús realmente en sus corazones. Entonces no hay esa semilla. En ti y en mí hay esa semilla, pero ahí no acaba, ahí comienza. Quien va a cuidar, va a regar, va a estar atento de sacar la hierba mala de ese terreno, somos tú y yo. Tú y yo. El terreno, ¿no es cierto?, cuando se pone la semilla, debe ser arado, guardado, libre de maleza, ¿no? ¿Cómo preparan un terreno cuando va a ser, ¿no es cierto? Y luego hay que seguirlo cuidando, porque siempre quiere aparecer la hierba mala, ¿no? En nuestra vida también quiere aparecer algo que no es bueno, siempre quiere aparecer, pero ahí estamos nosotros, cuidando para sacar esto no, por eso es que habla de cuidar tu salvación. Esa es la manera en que tú y yo cuidamos esa salvación, que significa ser como Papá Dios. Estando atenta de limpiar siempre ese terreno que el enemigo quiere poner algo malo en él. ¿Para qué? Para que esa semilla no esté creciendo robustamente y se vuelva un árbol con raíces maravillosas. Eso es lo que él quiere. Pero tú y yo queremos otra cosa. Y como sabemos qué cosa es lo que tenemos que hacer, estamos cuidando esa semilla, dándole el agua. ¿Cuál es el agua de la semilla? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué cosa es el agua? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua para la semilla. Es lindo, ¿no? Porque la semilla está plantada. El agua es la palabra. Entonces tú y yo escuchamos la palabra y eso le da agua a la semilla para que siga creciendo. Eso es muy importante para que nos demos cuenta que si no escuchamos la palabra de Dios, no hay agua para la semilla. No hay agua para la semilla. La semilla no se va a perder porque ya fue plantada en ti, pero no va a dar fruto. No va a tener vida. Así es. Entonces el agua que tú y yo le demos a la semilla, que es la palabra de Dios, va a hacer crecer esa semilla. Pero ¿quién se va a ocupar de sacar la maleza, la hierba mala y de cuidar el terreno donde está esa semilla que está cayendo el agua? Tú y yo. Jesucristo es la semilla. Dios nos dio la semilla porque nos dio a Jesucristo. Dios nos da el agua porque es su palabra. Pero la limpieza de ese terreno no la hace Dios. La haces tú y yo.
el terreno? El terreno son nuestros corazones o mentes. El terreno es tu mente y la mía. En Proverbios 23:7, ¿se acuerdan ese versículo que lo hemos visto varias veces? ¿No? Que dice, Proverbios 23:7, dice, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, así es él. O sea, tal como piensas, así vives tu vida, así eres tú. Por eso es de que nuestro terreno es nuestra mente y hay que estarla limpiando constantemente. Constantemente. Porque sabemos quién viene, cuál es el campo de batalla, de quién, ¿cierto? Ahí está nuestra batalla. Todo lo que hay que cambiar y remover no se puede hacer al mismo tiempo. Bonito esto, ¿no? O sea, porque a veces nos desesperamos, o sea, ay Señor, y esto y lo otro, ¿cuánto tengo que cambiar? Pero también Dios es un Dios de esperanza. Y dice, hijita, todo lo que hay que cambiar en tu vida, no lo voy a hacer al mismo tiempo. Voy a hacerlo poco a poco. Poco a poco. Yo a veces digo, Señor, sí, porque sería demasiado, ¿no? Mucha chamba. Mucho trabajo, Señor, para nosotros. Es un trabajo maravilloso. Y el Espíritu Santo sabe cuándo y cómo realizar. Pero hay algo sumamente importante y es que necesitamos realmente someter nuestra voluntad. Necesitamos someter, ¿no? Someter es algo que tú pones bajo autoridad de algo, ¿correcto? ¿Ok? Cuando tú tienes un jefe, tú tienes que someterte porque él es la autoridad. Tienes la maestra en el colegio, es la autoridad, ¿no? Y someterte significa hacer lo que esa persona, ¿no?, te dice que tienes que hacer. Un jefe de trabajo te puede decir, hazme ese reporte 5 veces si tú no quieres, y tú qué haces, o renuncias o lo haces. ¿Es cierto? Entonces, cuando habla de someter nuestra voluntad al Espíritu Santo, quiere decir que yo tengo que decidir hacer lo que el Espíritu Santo me está guiando a hacer. A veces no me gusta porque mi carne, porque yo quiero hacer esto, porque me parece mal lo que me hizo esa persona, o etcétera, etcétera, y no me gusta esto, pero el Espíritu Santo te está diciendo, no, hijita, eso no, pero Señor, pero qué tal raza, porque no sé qué. Entonces ahí, ese punto, nos sometemos y sometemos nuestra voluntad al Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para beneficio de Dios? Para nosotros. Vamos a vivir mejor. Obviamente papá Dios va a estar contento porque tú estás contenta y yo también. Si hiciéramos un inventario desde nuestro punto de partida, ¿no? Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, o lo conocíamos así, pues no teníamos una relación como tenemos ahora realmente, ¿no? Si pudiéramos hacer un inventario, que sería bueno hacer un inventario de cómo eras y cómo eres, para que te animes, porque yo estoy segura que tú no eres la misma, no hay manera. Cuando tú expones tu vida a la palabra de Dios, nunca más serás igual, nunca más. Entonces a veces es importante ver qué cosas teníamos en nuestro carácter que ya hemos mejorado, ¿no? Para que nos animemos y nos dé, ¿no?, esa motivación. ¡Wow! Sí, Señor, qué lindo, gracias porque me has ayudado. Mira cómo estaba y ahora cómo estoy. Mira cómo reaccionaba delante de esta situación y ahora mira cómo reacciona. Gracias, papito lindo, te quiero, te alabo, te bendigo, gracias por lo bueno que eres. Próximo punto, haga que su boca hable lo correcto. Haga que su boca hable lo correcto. Proverbios 8, 20, 21. Proverbios, capítulo 8, 20, 21. Proverbios 8, 20, 21. Con el fruto
de su boca el hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y las que la aman comerán de su fruto. Es la responsabilidad, ¿no? Muerte y vida están en el poder de la lengua. Nuestras palabras tienen ese poder, ¿no? Y se acuerdan que nosotros dijimos en algunas lecciones anteriores que poder significa responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros tenemos poder, tenemos juntamente responsabilidad, ¿no? Un hombre que ha tenido el poder de manejar una gran empresa, por ejemplo, tiene una gran responsabilidad. Porque el poder no solamente te da poder para hacer lo que tú quieres, el poder va acompañado de responsabilidad. Entonces, muerte y vida hay en el poder de la lengua, de las palabras. Y tenemos que tener cuidado, porque en la responsabilidad que tenemos que cuidar nuestras palabras. No estoy hablando obviamente de palabras que vienen con fe o palabras que hieren, ¿no? No estoy hablando maneras de hablar, a veces uno dice por broma, hoy me muero, ¿no? O expresiones así, eso no tiene nada que ver. Como siempre digo y lo vuelvo a decir, no podemos ser extremistas porque ya verdaderamente nos vamos a otro lugar que no es el que Dios quiere, ¿no? Porque puede ser, uy, no, yo no, me muero, no digas eso, te vas a morir. Es una expresión, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también han habido momentos en que personas se han ido a extremos, ¿no? En que ya no se podía ni hablar nada, ni hacer una broma, ni nada, porque no. Dios quiere balance. ¿Se acuerdan lo que siempre decimos? Lo que no está balanceado está desequilibrado. ¿Ok? La temerosa boca de Jeremías. Siguiente punto. Vamos a leer Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. Jeremías, capítulo 1, versículo del 4 al 10. ¿Estamos? Y vino a mí la palabra del Señor, dice Jeremías, diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías. Entonces dije, eso es lo que le dice Jeremías a Dios: ah, Señor Dios, he aquí, yo no sé hablar, porque soy joven. Miren la respuesta. Miren lo que le dice, o sea, Dios a él le dice: antes de que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes ya te conocía. Y eso no es solamente para Jeremías, eso es para ti y para mí. Porque la Biblia dice en Efesios que antes de la fundación del mundo, o sea, antes que Él creara esto, Él ya te había escogido. Miren, qué precioso. Entonces, Dios le dice: Jeremías, yo antes de que tu madre siquiera pensara en conocer a tu papá y concebirte, yo ya te había escogido para que tú seas profeta. Dios le dice eso. ¿Y qué respuesta le da Jeremías? Ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Miró no a Dios, sino se miró a él y lo que pensaba él de él mismo, y no lo que Dios pensaba de él. Muchas veces tú y yo, cuando tenemos que hacer algo, miramos a lo que nosotros pensamos de nosotras mismas, pero no a lo que Dios piensa de ti y de mí. Él tiene un concepto diferente del que tú tienes de ti misma. Él tiene un concepto mejor, mayor, perfecto. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Porque qué paciente nuestro papá. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. O sea, que Él iba a poner las palabras. No tengas temor ante ellos. Miren cómo te alienta Dios. Porque contigo estoy para librarte, declaró el Señor. Entonces extendió el Señor su mano
y tocó mi boca. Tenía que cambiar su boca, Jeremías, ¿no es cierto? Dios lo estaba mandando a hacer algo maravilloso y para eso tocó su boca, para que de él salgan las palabras que Dios iba a poner en él. Mira, le dice Dios, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Wow, ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Dios nos reta, ¿sí o no? ¿Ah? Nos pone retos, porque son cosas difíciles a veces. Difícil cambiar, difícil cambiar nuestra manera de pensar. Pero Dios nos reta y nos anima y nos alienta, siempre. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Quizás hemos escuchado otras veces charlas o prédicas sobre la boca, ¿no? Pero es el tiempo de ir a otro nivel. A dejar realmente de hablar a través de los pensamientos que no vienen de Dios. Él nos reta a ser no solamente oidoras de la palabra, como hemos visto en algunos versículos, sino hacedoras. Él nos reta no solamente a decirte que tienes la semilla de Cristo, tienes la semilla en tu corazón, en tu interior. No solamente te da el agua, sino que te reta para decir, hija, estás escuchando mi palabra, ponla por obra. No solo la escuches, actúa. Y nos alienta y nos anima. ¿Para qué? Porque de esa manera Él nos va a amar más. No nos puede amar más de lo que nos ama. Él está loco por ti. Él está enamorado perdidamente de ti. No nos puede amar más. Loco en el sentido de loco de amor, lo que entendemos nosotros como está loco de amor por ella, ¿no? Cuando vemos un chico que está, ¿no? En ese sentido, no en el mal sentido de la palabra. Él está perdidamente enamorado de ti, de mí. Entonces no es para amarte más, es para verte vivir una vida como Él quiere que tú vivas y que yo viva. Una vida en paz. Una vida llena de esperanza, llena de ánimo, llena de buenos proyectos, de buenas palabras que edifican, que construyen, que animan. Próximo punto. No se asusten por el título. Nuevo nivel, nuevo demonio. ¿No? O sea, en realidad cuando escuchamos la palabra diablo y demonio tenemos que reírnos, no tenemos que verlo, porque Él está derribado, vencido y derrotado. No te debe ni pasar por acá el temor, ni miedo hacia esa palabra. Ok, no nos debemos asustar con este punto. Sabemos, como dice Efesios 6, ¿no es cierto?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Eso es una realidad, así que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, de los demonios. Entonces, ¿por qué nuevo nivel, nuevo demonio? Ahora vamos a ver qué significa esto. Efesios 6. Efesios 6, está todo el capítulo 6, pueden leerlo, ahí está la batalla de la fe, ¿no? Y habla de todo esto, de toda la armadura que debemos de tener, la armadura de Dios. Entonces, como sabemos, nosotros hemos hablado la semana pasada del escudo de la fe, ¿no es cierto? Que era importante tener ese escudo para protegernos contra los dardos del enemigo, ¿es cierto? O sea, él lanza dardos encima de dardos de fuego, ¿no? Él lanza todo el tiempo, pero tú tienes que subir tu escudo de la fe. Esta semana lo he usado bastante, lo digo de verdad, todo el tiempo. Y yo agradezco a Dios porque cuando comparto algo, siempre Él me pone en situaciones de que tengo que practicarlo al 100%, así que
Esta semana lo he practicado al 100% el escudo de la fe. El miércoles, el viernes, el sábado. 3 días de fuego han sido para mí. Gracias a Dios por esos momentos difíciles, porque me hacen depender cada día más de Él. ¿Qué quiere decir este nuevo nivel, nuevo demonio? ¿No? En este punto quiere decir avanzar a un nuevo nivel de madurez. ¿Por qué? ¿Por qué nuevo nivel, nuevo demonio? Porque como yo voy a madurar, voy a avanzar, voy a mejorar, voy a crecer, voy a dar fruto, obviamente el enemigo no le gusta. ¿Sí o no? Porque él quiere que tú y yo no demos fruto. Porque sabe, él te tiene miedo. Porque sabe, conforme maduramos y damos frutos, somos mujeres princesas, guerreras, que alentamos, que animamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a todo ese alrededor. Impactamos la vida de las personas. Entonces él no quiere. Entonces tú subes de nivel, yo subo de nivel en mi madurez, porque no me he vuelto solo oidora, sino hacedora de la palabra. Tengo poder en mi vida, con el poder que Dios me da, entonces soy la enemiga de Él. Porque mi vida resplandece más allá de todo, más allá de cualquier circunstancia. Entonces Él manda uno de sus amigos, por eso nuevo demonio. Pero nosotros somos hijas de Dios, y como dice la palabra en Romanos, todo coopera para el bien para aquellos que aman a Dios. Por eso es de que, gloria a Dios, eso significa que estoy avanzando en un nuevo nivel. Estoy en un nuevo nivel. Cambia. No digas que miedo, otro demonio. No. Gloria a Dios. Quiere decir que estoy en otro nivel. Qué bueno. Avanzando. Estoy avanzando. Entonces, que venga nomás. Que venga nomás. Yo alzo mi escudo de la fe. ¿Ah? ¿Qué tal? Así tenemos que vivir. Gracias, Señor. Madurar significa enfrentar nuestras debilidades. También. ¿No es cierto? Y tú y yo sabemos de que el enemigo se usa de nuestras debilidades para hacernos caer. Y hemos hablado de eso, que tenemos que ir descubriendo. ¿Cuáles son nuestras debilidades y el por qué? Yo te aseguro que si tú pasas tiempo con Dios a solas, comienzas a descubrir cuáles son tus debilidades, se las expones a Dios y le dices: papá, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué esta área es un área difícil para mí? ¿Qué pasa de mi interior? ¿Qué ha sucedido de niña? ¿O cuándo sucedió esto? Y Él te lo va a revelar, Él te lo va a decir a través de su Santo Espíritu qué pasó. Y va a ser un camino hacia la sanidad, hacia la libertad. Yo te aseguro que va a ser así. Pero necesitas pasar tiempo con Dios. No estoy hablando que te pases 6 horas al día. No, no. Tiempo de calidad con el Señor. Entonces, nuevo nivel de madurez. El enemigo va a querer atacarte, pero está destruido. Porque tú vas a alzar tu escudo de la fe, sabiendo que el Señor está contigo. Y que no te dejará y no te abandonará. Ok, próximo punto, la boca lenta y torpe de Moisés. Vamos a leer verdaderamente, es increíble, la Biblia es, cada vez uno le agarra más gusto, ¿no? Porque a veces cuando uno no leía la Biblia, la palabra de Dios, parecía una cosa difícil, lejos de nosotros, y después nos vamos dando cuenta de que las personas han vivido dificultades como las que tú y yo vivimos, o grandes hombres de Dios que han cometido grandes errores también, ¿no? O sea, igual han sido usados grandemente por Dios. Eso nos da esperanza realmente. Ok, Éxodo, capítulo 4, versículo 10 y 11. Éxodo, capítulo 4, versículo 10 y 11. Entonces Moisés dijo al Señor, primero vimos la boca de Jeremías, ¿no? Vimos cómo era exactamente para no... La temerosa boca de Jeremías. Porque él tenía temor, porque le parecía que él no sabía hablar, ¿no? Y ahora estamos viendo la boca lenta y torpe de Moisés. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, porque el Señor también le da un encargo a Moisés, para que vaya a hablar con el faraón, ¿no? El faraón, imagínense, ¿no? Que tenía en cautividad al pueblo de Israel. Entonces,
Y a pesar que Moisés había crecido, ¿se acuerdan? Como egipcio en realidad, ¿no? Como príncipe, ¿se acuerdan? Esa era de Moisés, ¿no? Claro, sí. O sea, él conocía bien a esa nación, a ese pueblo, ¿no? Y Dios le da un encargo. Pero él, ¿qué cosa? Al igual que Jeremías, ¿cómo se ve él? ¿No? Él le dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. O sea, no me mandes a hablar con el faraón. Tremenda joya. ¿No? Tremenda joya el faraón. Y él es un hombre preparado, instruido. Me va a hacer, pero prácticamente, no, me va a hacer añicos. No quiero ir. O sea, yo no soy un hombre elocuente. No soy un hombre que tiene facilidad de palabra. ¿No? Miren lo que le dice. Ni ayer ni en tiempos pasados. O sea, nunca prácticamente. Ni aún después de que has hablado a tu sierva, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, miren, me encanta Dios cómo responde. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? O sea, ¿sabes qué? Dios se dice, desenfócate un ratito de lo que estás hablando, ¿ya? O sea, ni siquiera le hace caso, no le dice, en ese momento no le dice, ay no Moisés, pero ¿sabes qué? Ahí le dice, oye, ¿quién te ha creado la boca? ¿No? Hijito, ¿quién te ha creado la boca? A ver, ponte a pensar, ¿no? Le dice. Bueno, Dios eligió a Moisés para ser el vocero al faraón, ¿no? Pero Moisés se quejó y le dijo que no tenía capacidad, él vio su problema, porque muy probablemente Moisés, dice los estudios, que era tartamudo. Imagínense. O sea, Dios le dice a un tartamudo que vaya a hablar al faraón. Dios es el Dios de lo imposible, no hay nada que hacer. Así que cuando Dios te diga que hagas algo, es porque Él te va a equipar. ¿Es cierto? Él no te manda a hacer nada que no te haya equipado, que no te esté equipando para hacerlo. Entonces, imagínate, entonces Moisés vio su realidad, dijo, yo soy tartamudo. ¿No? Él vio su problema. Pero Dios le responde, y eso está en el versículo 12, por favor, ¿ya? O sea, en Éxodo 4, 10, 12 está la respuesta de Dios. Él le dice, yo te he creado la boca. Y en el versículo 12 le dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que tendrás que hablar. ¿No? Imagínense. Él estaba temeroso, él decía, yo soy tartamudo, yo no voy a poder hablar con el faraón, imagínense Dios presentarme delante de él, ¿no? Y él le dice, no te preocupes, yo voy a hablar por ti. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Yo no sé a ustedes, a mí me ha pasado muchísimas veces eso, que he tenido que enfrentar situaciones más difíciles o digamos más grandes de lo que yo me sentía. ¿No? De cómo yo me sentía. Por ejemplo, yo he sido una persona que me costaba mucho enfrentar y confrontar a las personas, ¿no? O sea, yo me quedaba callada, esa era mi personalidad, por muchos motivos. Pero no era bueno, porque también había momentos en que tenía que hablar, pero no lo hacía, por temor, me sentía insegura. Entonces, cuando he tenido que hacer situaciones difíciles, ay, Señor, ayúdame, Padre, por favor, tengo que hacer esto que a mí me cuesta mucho, pero tú me vas a ayudar, y poco a poco Dios me ha dado la ayuda y ahora me es más fácil. No es fácil, me es más fácil, ¿ok? No que me sea facilísimo, porque siempre me queda esa dificultad, digo, por decirte, si tengo que enfrentar a una situación, por ejemplo, un ejemplo específico. Tenía que enfrentar una situación, hablar con el contador porque nos estaba cobrando una cifra muy alta para hacer unos documentos para la extinción de la empresa de mi esposo. Y mi esposo tan lindo me dejó en encargo de hablar yo para decirle de que era muy caro. Uno. Y dos, porque no solamente era una, y dos, que no le podíamos pagar inmediatamente, sino que le íbamos a pagar en dos partes. Tremendo para mí. Ok. Una cosa para mí difícil, para una de ustedes facilísimo. Por mi personalidad me es muy difícil. Antes de llamarlo, quería aplazar, ¿no? Pero no, tengo que llamar. Y ayer mismo tomé la decisión, agarré el teléfono, antes de llamar, oré, Señor Padre, pon las palabras en mi boca, te lo pido, tú sabes que a mí me es difícil, pero tú estás en mí.
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Soy Elizabeth, la esposa de Ricardo. Mira, te llamaba para dos cosas. La primera es de que tú sabes que en este momento tenemos muchos gastos y este precio me parece un poco caro para nosotros y por favor nos puedes bajar un poco. Sí. Y él, bueno, sí, podría ser, bueno, ok, me rebajó 100 soles, gracias a Dios. Y la segunda es de que no te voy a poder pagar inmediatamente. Va a tener que ser, después del 15 una parte y el 30 la otra. Ok, Marisabel, está bien, no hay problema. Parecía que había corrido una maratón. A mí me cuesta mucho esas cosas, pero Dios me ha enseñado a hacerlas y a enfrentarlas con su ayuda, ¿no? Entonces, Él siempre te va a ayudar en lo que te cuesta hacer. Pero hay que tomar la decisión. Y en el momento en que tú tomas la decisión, viene su ayuda. Es así, Dios es increíble, porque en el momento en que tú tomas la decisión, ahí viene la ayuda. Con la decisión viene de la mano. Es como el perdón. Cuando tú decides de perdonar, así en tu corazón no hay el deseo de perdonar, junto con esa decisión de perdonar, viene la liberación de tu amargura. Es la misma cosa sobrenatural, maravillosa. La boca inmunda de Isaías. Hemos visto la boca de Jeremías, la boca de Moisés, ahora la boca de Isaías inmunda. Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías tiene una visión, ojo. Él tiene una visión, no es algo que estaba sucediendo, sino que él ve una visión, algo que va a suceder en el futuro. En el año de la muerte del rey Usías, o sea, eso es verdad, el rey Usías había muerto, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa es la visión que tiene Isaías. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él, o sea, de la visión que tuvo de Dios, dice, habían serafines, que son ángeles, ¿no? Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, Isaías dice, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí, dice Isaías, uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. Vuelve el serafín, se acerca a Isaías con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca. He aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Lindo, ¿no? Me imagino ese serafín con 6 alas, ¿no? Con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaba. Estaba delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios no era como en el Nuevo Pacto donde vivimos nosotros. Nadie podía entrar a la presencia de Dios porque solamente entraba el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de todo el pueblo una vez al año. No podía entrar nadie más porque si entra, y antes de entrar obviamente había una serie de sacrificios que son increíbles, un día los leen. Yo lo hice en un curso y wow, dije, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, porque era tremendo poder entrar, los sacrificios que se tenían que hacer de animales, cortados de esta manera, el holocausto, una serie de cosas. Está en Levíticos.
me hicieron hacer en un curso que llevé un trabajo sobre los sacrificios que se hacían en Levítico. Con mis amigas nos reunimos de 3 en 3 en grupos para hacer, o sea, esa era una locura realmente, era, ¿cómo comenzamos? ¿De dónde comenzamos? Porque era, más o menos era, tenían que agarrar un animal, de un cierto tipo de animal, cortarlo de una determinada manera, en un determinado lugar, sacarle la grasa, ponerla de un lado, o sea, era todo una cosa. Y así, eran rituales, pero todo eso era antes de que el sumo sacerdote entrara a la presencia de Dios. Nadie podía entrar, porque el que entraba caía muerto delante de la presencia de Dios. Y al sumo sacerdote le ponían una cadena, ¿ok? Porque no sabían realmente si él había expiado todos sus propios pecados, porque si caía muerto, como nadie podía entrar a la presencia de Dios, lo jalaban con la cadena. O sea, nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios de una manera increíble. En el Antiguo Testamento era todo una otra cosa, completamente diferente. Entonces, por eso que Isaías, cuando ve esta visión, y en esta visión ve a Dios, ¿no? Él dice, soy un hombre de labios inmundos. Pero Dios, miren lo que hace, qué precioso en su visión. El serafín trae un carbón que tiene un significado que ya lo vamos a ver, un carbón del altar, y lo pone en su boca, en sus labios. Y lo limpia del pecado y de toda la iniquidad que él traía, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento era así. Miren cómo que vivimos nosotros en la gracia vivimos por Jesucristo. Isaías reconoció que era un pecador, eso es lo que pasó en esa visión. Él reconoció que era un pecador. Él reconoció, como nosotros debemos reconocer, que de nuestra boca salen cosas que no son buenas muchas veces. No puedes cambiar algo que no reconoces que está mal. Justo veníamos conversando, ¿no?, con Liliana en el carro. Yo no puedo cambiar algo que no reconozco que mi carácter está mal. El 50% es reconocerlo y el otro 50% es ir cambiando. Cuando dice, por ejemplo, entonces dije, o sea, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías era ya un hombre de Dios, ¿no es cierto? Porque él era un profeta, ¿ok? No era uno que estaba extraño a Dios. Pero aún tuvo un efecto tremendo sobre él, lo que él vivió en la presencia de Dios. La reacción de Isaías a la visión, que fue para él revolucionario, porque cambió su vida, ¿no? ¿Qué sucedió? Él se vio tal como realmente era en la presencia de Dios. O sea, cuando la presencia de Dios llega a tu vida, no sé si te ha pasado, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás a solas o estás en un grupo, estás escuchando la palabra de Dios, está su presencia, hay evidencia dentro de ti que hay lo que no está bien. Es como, plum, ¿sí o no? Sale, ¿no? Y uno, wow, uno dice, realmente esto no está bien. Entonces, es lo mismo que le pasó a Isaías, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, es como, ¿se acuerdan? Leímos, no me acuerdo exactamente en qué parte del Nuevo Testamento, dice que es como un espejo, ¿no? Que cuando te miras en la palabra de Dios, te ves realmente como eres. Pero ¿qué pasa? Luego te vas del espejo que te has mirado y te olvidas. Por eso que siempre hay que estarnos mirando a la luz del espejo de la palabra de Dios. Y es lo mismo que dice aquí, ¿no? O sea, Isaías vio en la presencia de Dios su realidad, cómo él era. Él estaba en el Antiguo Testamento, ¿no?, como una persona incompleta, con una obra que aún no había sido terminada en él, como una persona que había mucho en que cambiar. La visión que tuvo de Dios le reveló, ¿se acuerdan del rollo que antes tomábamos fotos? Le reveló su real condición. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos revela cuál es nuestra real condición interior. Pero no nos deja así, nos da la ayuda para cambiar, con su Santo Espíritu que nos ha dejado. Cuando él pudo contemplar a Dios, pudo verse realmente como era. En el otro versículo donde dice, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano el carbón encendido. Ok, ahora,
el detalle interesante para observar aquí es el carbón encendido, ¿no? Fue tomado del altar en el cual el pecado había sido tratado, o sea, había sido expiado. De ahí sacaron el carbón, el serafín, no Isaías, el serafín, ¿no? Isaías aquí necesitaba ese carbón encendido que fue tomado del altar, y ese altar es el símbolo de la muerte de Cristo. ¿Ok? Este carbón encendido que el serafín trajo y tocó la boca de Isaías, porque él dijo, mis labios son inmundos, o sea, yo soy un pecador, representa la sangre purificadora de Cristo. El carbón representa la sangre purificadora de Cristo. El altar es el cuerpo de Cristo y el carbón es la sangre purificadora de Cristo. Esa sangre purificadora es la que día a día nos limpia a ti y a mí de todo pecado, de todo error. Por eso es que nosotros hemos sido salvadas por Jesucristo, por ese sacrificio, por la sangre que Él derramó. Tú y yo hemos sido perdonadas, redimidas, amadas, aceptadas. Pero necesitamos esa sangre para cuando tú y yo cometemos un error, vayamos con un corazón sincero de arrepentimiento y decir, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero caer en lo mismo. Perdóname, ayúdame. Y gracias, porque tú no me dejas y no me desamparas. Próximo punto. Sentar las bases antes de construir, ¿no? Cuando nosotros vamos si fuéramos ingenieros civiles o arquitectos, ¿no? Hay toda una preparación para construir un edificio, ¿no? Y realmente la base sobre la cual van a edificar es muy importante. Tiene que ser una buena base. Y tú y yo tenemos esa buena base, que es Jesucristo. Primera de Corintios, por favor, para sustentar eso que estamos hablando. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer hasta el 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, habla el apóstol Pablo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. ¿Ok? La base que tenemos todas es perfecta, porque es Jesucristo. Pero cuidado, dice el apóstol Pablo, cómo edifica cada uno. O sea, esa es tu base, ¿qué cosa vas a construir encima? Entonces, pues, en el versículo 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es tu fundamento y el mío, tu base. Y la mía es Jesucristo. Y esto está sustentado por este versículo, ¿no? Estamos poniendo la base correcta para sobre ella edificar nuestras vidas de la manera correcta. Según la palabra de Dios y no según lo que pensamos nosotros o lo que piensa el mundo. Es cierto, porque hay corrientes de pensamiento pues diferentes completamente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a creer? ¿Qué vamos a aceptar? O sea, ¿cómo vas a construir? Porque a veces nosotros somos cristianos y obviamente hay temas difíciles, ¿no? Con respecto a la sociedad normal. Pero ahí tienes que saber qué cosa es lo que vas a edificar. ¿Vas a agarrar los pensamientos del mundo? ¿No? Porque, sí, pues más o menos, yo creo que sí está bien el matrimonio gay. Porque sabes, no, yo soy cristiana, pero no quiero entrar en este tema. Pero la Biblia es clara sobre esto, ¿no? Dios creó el hombre y la mujer. Entonces,
¿qué pasa en ese momento? ¿Qué fundamento? ¿Qué vas a construir? Ah, bueno, sí, porque tengo un amigo, ¿no? Y como es mi amigo, entonces, no. Tienes que, en amor, expresar tus opiniones en base al fundamento que tienes en tu vida, que es la palabra de Dios. Pero con amor, con respeto. Siempre, siempre, siempre. Próximo punto y último punto de nuestro capítulo número 8. Señor, que mi boca sea salva. ¿No? Ya somos salvas, hemos sido salvadas por Jesucristo, ahora nuestra boca tiene que serlo también. Como hemos visto, Jeremías, Isaías, Moisés, esos grandes hombres de Dios, que son casi nuestros héroes, ¿no? Obviamente nuestro gran héroe y mayor es Jesucristo, nadie lo puede suplantar, pero, ¿no? Moisés, wow, todo lo que hizo Moisés, ¿no? Y Jeremías, Isaías, ¿no? Grandes hombres de Dios. Ellos también tuvieron bocas que tenían que ser cambiadas, pensamientos que tuvieron que ser cambiados, así como tú y yo. Hemos comprendido que hay algo que está mal con nuestra boca, ¿no? Hemos comprendido. Ellos también experimentaron eso, pero experimentaron que en la presencia de Dios había necesidad de cambio, porque Dios era santo. Y Dios les dio siempre una respuesta tan increíble, tan amorosa, tan alentadora. Nosotros estamos cambiando, estamos mejorando, estamos avanzando. Conociendo cada día más a Jesucristo, que es la verdad, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí, dice Jesús en Juan. Entonces estamos conociendo cada día más a ese Jesús maravilloso, con el Espíritu Santo que vive en nosotros, que como vimos en alguna clase anterior, Él es el Espíritu de verdad, el que nos lleva a toda verdad, el que nos saca de la mentira que es que no eres amada, que no eres aceptada, que no eres una persona que puedes luchar, etcétera, etcétera. Él nos habla de verdad, tú sí puedes, hija. Entonces, a través de conocer la verdad, como dice el Señor en su palabra, en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de esos pensamientos, de esas palabras que no son verdad, que son mentira, que el enemigo quiere poner en tu mente y en la mía. Libre de todo eso, para que tus pensamientos y tu boca sean como son la mente y las palabras de Cristo. Él vivió en esta tierra y la Biblia nos ha dejado una herencia preciosa. Tenemos la mente de Cristo. La vamos a hacer evidente cada día más. Que Dios la bendiga.